Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eleni Jaramillo. Hoy vengo a hablarles de la neurociencia cognitiva, más específicamente sobre el lenguaje. Lenguaje y habla son dos cosas diferentes. El lenguaje es un sistema simbólico para representar y comunicar ideas, mientras que el habla es una forma de comunicación audible. Neuropsicología del lenguaje. En el ámbito de la neurociencia cognitiva y la neuropsicología, podemos definir el lenguaje como un sistema simbólico utilizado para comunicar significados concretos o abstractos, con independencia de la modalidad sensorial utilizada o del medio concreto de expresión. Con esta definición se incluye el lenguaje hablado y escuchado, el lenguaje comunicado en forma escrita, el lenguaje de signos. La expresión del lenguaje se realiza a través de la palabra y la escritura, mediante los órganos efectores musculares de las extremidades superiores y el sistema bucofonatorio. El lenguaje tiene tres niveles de mayor a menor complejidad, los cuales son los monemas, fonemas y los rasgos pertinentes. Los monemas son las unidades de la primera articulación, o unidades más pequeñas dotadas de significado. Pueden tener un contenido semántico, lexemas, o bien una función gramatical, morfemas. Los fonemas son las unidades de la segunda articulación y se definen como la unidad menores de sonido. Constituyen una lista cerrada. En el caso del idioma español, está formado por 24 fonemas. De su combinación surgen los monemas. Los rasgos pertinentes. Las unidades de la tercera articulación se denominan rasgos pertinentes, que son los movimientos elementales del aparato bucofonatorio, que permiten la emisión de fonemas de acuerdo con las convenciones fonéticas de cada lengua. Según Portellano 2005, la regulación del lenguaje se lleva a cabo a través de los sistemas motores voluntarios en los que intervienen las vías piramidales y también mediante las vías que regulan los automatismos motores de tipo extrapiramidal. La lesión de las vías piramidales o extrapiramidales pueden producir diversas alteraciones del lenguaje y el habla. Entre los principales trastornos del lenguaje y el habla tenemos la disfonía, alteración de la voz producida como consecuencia de trastornos orgánicos o funcionales de los órganos fonatorios. Disartria, trastorno de la articulación del habla, causado por alteraciones neuromusculares, estando preservado el lenguaje. Afasia, trastorno del lenguaje tipo comprensivo o expresivo, tanto hablado como escrito, como consecuencia de una lesión cerebral en las áreas que regulan el lenguaje. Dislalia, trastorno de la articulación de fonemas que no está causado por patología del sistema nervioso central ni de los órganos fonoarticulatorios. Organización neuroanatómica del lenguaje. En el procesamiento del lenguaje intervienen numerosas áreas del sistema nervioso central, desde el tronco cerebral hasta la corteza, que actúan de un modo integrado mediante diversos subsistemas funcionales que involucran más intensamente al hemisferio cerebral izquierdo. Se pueden distinguir dos tipos de estructuras reguladoras del lenguaje, que son los componentes corticales y los extracorticales. Componentes corticales. El origen del lenguaje como actividad simbólica se localiza en la corteza cerebral y especialmente en el córtex asociativo. Podemos distinguir dos áreas reguladoras del lenguaje situadas en el polo anterior y en el polo posterior del cerebro. Estas dos áreas son el área expresiva y el área receptiva. En el área expresiva se sitúa el polo anterior del cerebro, sobre el territorio ocupado por el lóbulo frontal, y se está encargada de la motivación lingüística y la articulación verbal de las palabras y de la escritura. Aquí se origina la iniciativa para el desarrollo de cualquier actividad lingüística de tipo expresivo y comprende las siguientes zonas: el área prefrontal, el área de Broca y la corteza motora primaria. En el área receptiva es la responsable de la regulación del lenguaje comprensivo. Está situada en la zona posterior del corteza e incluye los lóbulos parietales, temporales y occipitales. Componentes extracorticales. Junto a los componentes corticales es necesaria la puesta en juego de diferentes estructuras situadas en la sustancia blanca y gris del interior cerebral, el cerebelo y el tronco cerebral, permitiendo el proceso de la elaboración del lenguaje oral y escrito de un modo fluido y preciso. Entre los componentes extracorticales tenemos el fascículo arqueado. Es un haz de fibras de sustancias blancas que interconectan las áreas de Broca y Wernicke, facilitando la sincronización del lenguaje comprensivo y expresivo. El tálamo.
Interviene en la red asociativa que conecta entre sí las áreas del lenguaje comprensivo y expresivo a través de varios núcleos talámicos, que tienen una excepcional importancia en la regulación del lenguaje. Los ganglios basales. Los ganglios basales son estructuras como el núcleo lenticular y el putamen, y el núcleo caudado. Intervienen en la regulación de la fluidez del lenguaje oral y en la coordinación de las secuencias motoras del lenguaje oral y escrito. También tenemos el cerebelo. Es responsable junto a los ganglios basales de coordinar la fluidez de los movimientos de la articulación del lenguaje oral y de la escritura. Y por último tenemos el tronco encefálico. Es una vía de paso que contiene las fibras motoras, facilitadoras de la correcta transmisión de las referencias motoras del lenguaje y también es responsable de dotar de suficiente nivel de alerta al organismo para permitir la activación lingüística gracias a los centros de la formación reticular que alberga. Procesamiento del lenguaje. Según Portollano 2005, han existido dos procesamientos teóricos en torno al modelo en que se produce el procesamiento del lenguaje, de signo localizacionista y holista. El periodo inicial del estudio del lenguaje estuvo inspirado en la frenología y en los hallazgos de Broca y Wernicke, asumiéndose una concepción localizacionista. Años más tarde, el mejor conocimiento de las áreas de asociación cerebral contribuyó a adoptar posturas más holísticas del procesamiento lingüístico en el sistema nervioso, considerando que la actividad lingüística era el resultado de la actuación integrada de diferentes áreas del sistema nervioso. Entre los modelos teóricos del lenguaje tenemos el área de Wernicke y el área de Broca. Según Portellano 2005, si necesitamos pronunciar palabras y oraciones, es necesario que la información receptiva procesada en el área de Wernicke se transmita a través del fascículo arqueado hasta el área de Broca, donde se encuentran los programas motores que permiten la correcta articulación de los sonidos del habla. Finalmente, la información se transmite al área motora primaria del lóbulo frontal, donde se encuentran las fibras corticoespinales que permiten el movimiento de los músculos bucofonatorios, quienes finalmente son los últimos responsables de la articulación de las palabras. La lectura de un texto escrito se inicia en el área visual primaria, sigue en las áreas visuales asociativas y alcanza la circunvolución angular izquierda, quien integra los estímulos visuales y auditivos de manera conjunta, transmitiendo la información al área de Wernicke, responsable de la comprensión del significado semántico de las palabras. Para Portellano 2005, según el modelo propuesto por Wernicke, se producirían los siguientes déficits del lenguaje dependiendo del área lesionada. La lesión del área de Wernicke genera dificultades para comprender el lenguaje escrito y hablado, e incapacidad para hablar, repetir y escribir correctamente. Las lesiones del área de Broca provocan dificultades de articulación, con habla lenta y dificultosa, aunque permaneciendo preservada la comprensión del lenguaje. La lesión del fascículo arqueado altera la capacidad para repetir palabras, ya que los centros de reconocimiento auditivo y de producción del lenguaje estarían desconectados, tanto la producción como la comprensión del habla resultarían preservadas. Si se produce lesión en la circunvolución angular, se presentan dificultades de lectura y escritura, ya que las informaciones visuales no pueden ser transformadas en informaciones auditivas ni las auditivas en visuales. Participación del hemisferio derecho en el lenguaje. La mayoría de las personas tienen predominio del hemisferio izquierdo en las actividades lingüísticas. La práctica totalidad de los diestros y el 70% de los zurdos utilizan preferentemente el hemisferio izquierdo para el lenguaje, por lo que las competencias lingüísticas que se pueden atribuir en el hemisferio derecho son secundarias. Sin embargo, sus lesiones pueden afectar a ciertos componentes del lenguaje, especialmente de tipo pragmático, impidiendo su utilización en el contexto adecuado. Estas son las principales funciones en las que se ve implicado el hemisferio derecho con relación al lenguaje, que es la prosodia, pérdida del sentido figurativo, aspectos emocionales, alteraciones en la fluidez, trastornos lectoescritores, trastornos de fluidez verbal. Los afásicos pueden utilizar diariamente el hemisferio derecho como hemisferio lingüístico, ya que con el paso del tiempo es posible que la recuperación del lenguaje pueda ser asumida, al menos de modo parcial, por este. Hasta aquí un poco de neuropsicología del lenguaje. Gracias por la atención y hasta la próxima.